En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya podemos empezar. Sí, Padre, muchas gracias. Con el deseo de comunicar cosas íntimas que ella ha trabajado. Gracias, Guillermina, por su participación. Muchas gracias, Padre. Bueno, Guillermina, sea usted muy bienvenida a esta reunión. Gracias por darnos. ¿Hay alguien que tiene prendido algún aparato? Ya no, ya estuvo. Gracias. Le decía que sea muy bienvenida. Lamentablemente, yo no puedo dar toda la información de su currículum, de su trayectoria. Sé que usted ha sido una mujer que ha dejado una huella muy profunda en toda la educación superior de Guatemala y que ahora en estos años de de su jubilación, asumo que está jubilada, ha dedicado este talento a poner en papel algunas leyendas de nuestra patria, sobre todo de las que se le pueden contar a los niños. Así que de verdad estamos muy expectantes en escucharla, muy agradecidos de que nos da su tiempo y pues le dejo ya el micrófono. Si usted quiere que tengamos un break a la mitad, pues solo me dice, mire, descansemos un ratito o preguntemos ahorita y después continuamos. Muy bien, muchísimas gracias, Conchita. Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto para mí poder presentar estos libros a todo el grupo de Padre Galo y como le dije a Conchita cuando me escribió por primera vez sobre esta actividad, desde ya dedicada esta charla a Padre Galo, mi maestro a lo largo de los 5 años de mi carrera, en todos los semestres, mi asesor de tesis y una persona que ha estado muy cerca de mi vida y de la vida de mi familia y de mis amigos, de todo el círculo de estudiantes y profesionales de letras y filosofía a lo largo de, bueno, una vida. Entonces, con muchísimo gusto voy a entrar a presentar. Realmente quisiera en primer lugar unas aclaraciones. Estos libros que son 4 libros que forman la colección que he llamado colección Mayab, son como una síntesis, un trabajo ya de la madurez, de muchísimas otras publicaciones que a lo largo de mi vida profesional, desde las últimas décadas del siglo pasado, he realizado con la inquietud, el interés y la alegría de ir conociendo la cultura indígena de Guatemala, sobre todo la cultura maya. Ha habido muchas formas desde las cuales he tratado de conocer esa cultura. En primer lugar, porque soy lingüista, porque después de mi carrera de letras y filosofía estudié lingüística y desde luego me interesó desde un principio el estudio de las lenguas indígenas. Entonces, comencé a conocer la cultura por la avenida, por el camino, digamos, de las lenguas, que es un camino muy rico, un camino que ayuda mucho porque, bueno, son las palabras del código comunicativo, que no es simplemente un código, sino que lleva dentro de él el contenido de una cultura. Es como el continente que lleva como contenido la cultura, ¿verdad? Los términos, la forma de expresarse. Ese fue un camino, pero hay otro camino que es el que da paso a estas obras, estos libros, que como les digo, yo los considero ya como una obra de madurez después de tanto trabajo. Y ese camino fue el conocer la tradición oral. Es decir,
todas las historias que pasan de generación en generación, de los abuelos a los nietos, a los hijos a los nietos, en las culturas indígenas, que como en cualquier cultura, esto sirve, esto se lleva a cabo para poder transmitir la historia, las experiencias, las vivencias colectivas o, ¿verdad?, del pueblo, y también los valores a las personas. Entonces, como les digo, esto viene para mí desde finales del siglo pasado, más o menos en la década, en los últimos años de la década de 1980, y de ahí he ido acumulando experiencia, conociendo diversas versiones de las historias, publicando, y bueno, finalmente decidí trabajar estos 4 libros que recogen historias de los 4 pueblos con mayor número de miembros en Guatemala, los 4 pueblos mayas, que son el Quiché, el Cachiquel, el Mam y el Quechí. Quisiera compartir pantalla, creo, para poner mi documento, o cómo hago para ponerles un PowerPoint, Conchita. Sí, Guillermina, ¿Cómo puedo hacer para proyectar mi documento, para hacer más amena la charla, con Conchita? mucho gusto. Ya le compartí pantalla. Ah, bueno, ya está, perfecto. Sí, aquí la veo. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos un documento para hacer más gráfica y amena la presentación. ¿Lo pueden ver ya? No, Guillermina, No, no, Dios mío, entonces, ¿ahora? no, no, no. No. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hago. Ahí, tampoco. Fíjese, fíjese que no. Pero que Freddy, permítame, voy a volver a regresar a ver. Es que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. eh, Tal yo vez, no, ¿no? dice varios Ah, participantes. bueno. Entonces vamos a ver. Compartir. Ay, no. Ahora sí, Ahora sí, Hermina. ¿Ya lo están viendo? ya. Bueno, entonces, como ven ustedes ahí, he titulado la colección de historias como Mayab. Disculpe, vemos algo como ondulado, azul, azul, Entonces, como no, entonces no está la presentación. Ay, qué pena, Dios. Bueno, permítame. alguno de los compañeros puede echarle una mano a Guillermina. No sé porque nunca me había pasado. Freddy, Pini. Permítame. Sí, Guillermina, la tiene abierta Yo la en su tengo, yo la computadora. bajé aquí a, vamos a ver, la voy a bajar de descargar otra vez. Sí, hay Mire, que descargarla Guillermina, primero y después abrirla ahí. Permítame, aquí en descarga, aquí la tengo y aquí la estoy Ahí está, bajando. ábrala. Ahí, ya la abrí. Ah, Ahí sí, está, ahora ya, sí, ahí está. ahora Ahí, sí. ahora sí. Ahí ya lo estamos, vemos, Guillermina. perfecto. Qué bueno. Entonces, le he titulado Colección Mayab. Es una colección de historias de las abuelas y los abuelos. Y como les digo, son 4 libros de cada una de de los pueblos, de las lenguas con mayor número de hablantes, de miembros en Guatemala. La Mam, Quiché, Cachiquel y Quechí.
bueno, yo les había puesto ahí los bienvenidos, siempre se la voy a poner. Y les explicaba que por qué escogí el nombre Mayab. Mayab es el nombre original que le daban a la península de Yucatán. Y la península de Yucatán fue un territorio en el que se desarrolló por más de un milenio la cultura maya, una Estoy en etapa clase. espléndida de la cultura. ¿Qué pasó? Astrid, has prendido tu micrófono. En el caso de los libros, el título, el nombre de la colección Mayab se usa con sentido metafórico como el nombre de un espacio también espléndido que está conformado por las historias que aparecen en estos libros. Entonces, cuando el lector lee las historias, lo que yo quisiera es que se sumergiera en ese espacio cultural maya espléndido con sus personajes, con los personajes que han acompañado a estos pueblos a lo largo de la historia, con los valores, el contexto físico que se refleja, con el verde de Guatemala, con la fauna, con la flora, o sea, es leer las historias, entrar a las historias, es como sumergirse, como entrar a ese espacio cultural espléndido de la cultura maya, que los mayas yucatecos, al llamar Mayab a su península, decían que era la tierra para la gente elegida. Y entonces yo le digo a los lectores, ustedes son la gente elegida porque están entrando a este espacio metafórico, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es el sentido del nombre Colección Mayab. Y como les digo, son los 4 libros y son libros de la tradición oral. Y la tradición oral, pues ya Conchita, antes de que comenzáramos, nos decía, bueno, tal vez Guillermina nos va a hablar de la ciguanaba, bueno, nos va a hablar del sombrerón. No necesariamente, porque no son esos cuentos, pero la tradición oral es esa instancia de transmisión oral del conocimiento de una generación a la otra mediante cantos, poesías, narraciones, leyendas, cuentos, etcétera, etcétera, que se han mantenido en la memoria colectiva y que han conformado elementos de identidad cultural. Y bueno, la tradición oral generalmente se refiere a hechos del pasado o del pasado remoto, y bueno, que han ido adquiriendo, que han ido pasando de generación en generación con el tiempo y que han adquirido la calidad de anonimato. Ya nadie es autor, digamos, no puede poner su nombre, su firma como autor de tal historia porque pertenece a la comunidad. Y como, por eso mismo es un elemento propio de la comunidad, un elemento muy importante que refleja la cultura, que refleja la forma de pensar, la forma de relacionarse de los miembros de esa sociedad. Y son historias anónimas. Y bueno, va a transmitir esos mensajes que dan a conocer, como les decía, la visión del mundo, la cosmovisión, los valores, etc. Por tanto, es muy importante, es sumamente importante, además de ser muy, muy entretenida, muy agradable, muy aleccionadora, también es sumamente importante en la cultura. Lamentablemente, hay muchos peligros actualmente de que se pierda gran parte de la tradición oral. No solamente de esta tradición oral de los pueblos indígenas, sino que en general. ¿Por qué? Pues porque hay fenómenos como la rápida urbanización, la migración, la industrialización, la globalización, los medios de información y de comunicación de masas que pueden alterar profundamente las formas tradicionales de pensar, de comportarse y de educar a las nuevas generaciones. Todo esto lo pueden alterar los medios de comunicación que están optando o que han optado ya por una uniformidad, por
por un pensamiento que es más bien un pensamiento, una forma de ser, una forma de relacionarse con los demás que está siendo global. Y eso, desde luego, afecta enormemente. En estas culturas hay otro elemento que está afectando, que puede hacer que se pierda la tradición oral, y es el tema de las lenguas, porque las nuevas generaciones ya no hablan la lengua que hablan los abuelos. Por ejemplo, hay muchos jóvenes quechíes o quichés o mames que ya no hablan la lengua de su pueblo, hablan solamente el español. Mientras que sus abuelos, los ancianos de la comunidad, les cuesta todavía hablar español y hablan la lengua local, la lengua de su pueblo. Entonces hay un rompimiento generacional que causa que los abuelos no se puedan comunicar con los nietos o no les puedan comunicar todo este patrimonio que es la tradición oral, lo cual es sumamente triste. Por eso, aunque es tradición oral, el escribirla, el fijarla en materiales escritos que se pueden diseminar, que pueden ir a las escuelas, que pueden leer los niños, de alguna manera ayuda a que no se pierda esta riqueza. Y bueno, tenemos que recordar que aunque a veces no lo tenemos presente en nuestra vida diaria, Guatemala es un país, es el país de la diversidad, le digo yo, ¿verdad? Es un país multilingüe, es un país con un acentuado pluralismo cultural y un multilingüismo muy importante. Una población diversa que está formada por xincas, por garífunas, por mayas, por ladinos y por ciudadanos de ascendencias diversas. En el caso de los maya, tenemos, ahí está pintado en el mapa todos los territorios en donde habitan masivamente pueblos mayas y donde se hablan estas lenguas. Hay 22 comunidades lingüísticas mayas. ¿Qué quiere decir comunidades lingüísticas? Pues quiere decir las comunidades que hablan una misma lengua. Esas son comunidades lingüísticas. Algunos les llaman pueblos, es otra forma de llamarle. Los lingüistas llamamos comunidades lingüísticas. Y ahí los colores del mapa les muestran todo ese mosaico de lenguas que hay en Guatemala. Como les digo, muchas veces no tomamos en cuenta que esto suceda o que este fenómeno se dé y que caracterice profundamente Guatemala. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana de todos los días en la capital, perdemos de vista esto, pero la realidad es esa. Entonces, de alguna manera, fijar, registrar en publicaciones la tradición oral ayuda a que se conserve, se evite tanta pérdida de toda esa cultura y de esa historia que ya los abuelos muchas veces no pueden comunicar a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el objetivo de estos libros? Es el objetivo que yo he tenido prácticamente desde el principio, aunque al principio, cuando comencé, les decía yo, por los finales de los años 80, a recoger tradición oral, mi principal objetivo era ese de fijar los materiales en publicaciones para que los jóvenes indígenas pudieran leer su tradición oral. Y hubo muchas publicaciones y recogimos las tradiciones, las historias, las recolectamos en los idiomas. Y luego vino un proceso de traducción al español, pero en un principio fueron en las propias lenguas. Los mismos indígenas recogieron y muchas historias y las escribieron en su lengua y las entregamos muchísimo material. Esto fue con la Universidad Rafael Andívar. Entregamos muchísimo material de cuentos, libros de cuentos en los idiomas
que habían sido recogidos por los mismos indígenas, los entregamos al Ministerio de Educación. ¿Por qué razón? Porque había comenzado la escuela bilingüe que enseña en español y en lengua indígena local, pero no había materiales que los niños pudieran leer. Entonces, nosotros quisimos contribuir. Ese fue en un principio el objetivo, dirigido a los mismos indígenas. Entonces, visibilizar, salvaguardar la tradición oral de los pueblos mayas de Guatemala, por medio de la investigación que hicimos. Como les digo, yo tuve la dicha de poder contar con financiamiento de la cooperación internacional para contratar equipos de indígenas que fueron a hacer la recopilación de las historias a las comunidades y las trajeron escritas en su propia lengua, y ahí se comenzó a trabajar. Entraron lingüistas y personal, profesores, gente más ilustrada, pero siempre indígena, a escribir en las lenguas este material. Eso fue el tema de la investigación y de la difusión y para fomentar la identidad cultural de los indígenas. Pero luego, pasado el tiempo, yo me planteé otro objetivo, y es un objetivo que a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Y es que, como muchos de estos libros, aunque no son todos, todas las historias que aparecen no son para niños pequeños, más bien estos libros, por ejemplo, estos 4 y muchos de los que yo he sacado son más bien para niños de básicos o de diversificado, o sea, no para pequeñitos. Hay también material para pequeñitos, pero yo me he especializado en materiales para, como les digo, niños que van de 13, 14, 15 años, así, o sea que ya tienen mayor experiencia en la escuela. Entonces, pero aún así, estos libros escritos en español, publicados en español, que están llegando a los colegios, colegios monolingües, de niños que solo hablan español, que son niños ladinos o de ascendencia, ciudadanos, hijos de extranjeros, o gente que no es indígena, pueden conocer la cultura indígena, acercarse al mundo indígena a través de estas historias tan bonitas, tan alegres en algunos casos, tan sabias, tan interesantes, y conocer al mundo indígena desde esa posición. Esto, como el padre Galo decía el otro día, que era otro tipo de, no sé cómo lo dijo, otro tipo de acercarse de manera cristiana también a la gente, y es porque los niños tienen su mente pura, limpia, pero están sometidos a lo que los adultos, pues algunos prejuicios, algunos estereotipos negativos, algunas actitudes discriminatorias, etcétera, etcétera. Y así conocen al mundo indígena, mientras que si leen estos libros, yo lo que quiero es que conozcan desde una perspectiva más limpia, más pura, más hermosa a esos pueblos, la sabiduría de esos pueblos, sus valores, y lleguen a apreciar a estas personas como personas con la dignidad de todos los seres humanos. O sea que este último objetivo es el que me ha motivado mucho, y ya tengo 2 libros que ya tienen bastante tiempo, uno de fábulas y otro de historias, que los está vendiendo Santillana, la editorial, en los colegios y colegios de la capital, colegios que son colegios de mucha calidad, y me piden que vaya a hablar con los niños que leen esos libros, que no son estos que les estoy presentando, son otros, pero también de tradición oral, y los niños siempre me están preguntando, y a mí me encanta, porque, como les digo, con la mente pura de los niños ven de otra manera, de una manera muy positiva, esto que se les presenta. O sea, fuera de los prejuicios, fuera de los estereotipos negativos, con una actitud muy diferente. Ese tercer objetivo es tal vez el más importante para mí en estos momentos de mi vida, y el que, bueno, también me motivó a escribir estos 4 libros.
¿Por qué se llama historia de los abuelos de las abuelas y los abuelos quiché, historias de las abuelas y los abuelos quiché, etcétera? ¿Por qué los títulos y por qué la dedicatoria? Porque yo dedico los libros justamente a las abuelas y abuelos de esos pueblos que cuentan esas leyendas, esos relatos hermosos que quieren educar a sus nietos, a sus hijos, a las nuevas generaciones en los valores de su sociedad. Y también lo dedico, obviamente, a los jóvenes destinatarios del legado de los abuelos. Entonces, por eso se llaman así. Y como digo, pues tienen una larga historia desde la década de los 80 para acá, que han ido afinándose y que han ido desarrollándose cada vez más. ¿Para qué son estos libros? Porque hay otro objetivo aquí. Hay una institución que yo quiero mucho, que yo conozco desde su fundación, que es el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, que fue fundado por un padre jesuita muy querido por mí, que estuvo primero en Costa Rica, después en Guatemala, con su método de educación a distancia a través de la radio y llegando a las comunidades más pobres, más alejadas de cualquier servicio del Estado, donde no llega a la escuela o comunidades muy pobres, pero con a los jóvenes de esas comunidades que tienen interés, aunque no tengan dinero, pero tienen interés de prepararse y de estudiar. Bueno, entonces este instituto que se llama Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, este instituto es muy barato y nos parecería que bueno, que cualquiera puede más o menos acceder a él, pero aún siendo tan barato le cuesta a la gente. Por ejemplo, el ciclo básico, un año de ciclo básico les cuesta 500 quetzales al año, se les dan todos sus libros, todas las clases radiales, todo el acompañamiento, todas las gestiones con el Ministerio de Educación. Y bueno, yo destiné la venta de estos libros para becar a gente que estudia en el IGER, pero que no tiene ni siquiera ese dinero, pero tiene interés en estudiar. Entonces, esto es un elemento más allá y bueno, si ustedes tienen oportunidad de conocer algo sobre el IGER, sería muy interesante que ahondaran en él. Aquí en la capital, no sé si ustedes recuerdan cómo muchísimas empleadas domésticas iban a estudiar a María Auxiliadora. Todavía van, pero antes hubo una época en la que iban muchísimas. Ahí, ese es el IGER, ahí enseñaba el IGER. Esas eran estudiantes del IGER, pero el IGER está en todo el país y transmite sus programas, como les digo, por radio, pero también por medio de textos impresos. Ya va a cumplir, tiene 40 y tantos años de haberse fundado, ya tiene larga experiencia. Entonces los libros son para estos estudiantes. ¿Qué contienen los libros? Bueno, a diferencia de otros libros que yo he publicado y que he trabajado sobre tradición oral, estos libros tienen primero una descripción de una historia de cada uno de los pueblos. Por ejemplo, cuando tenemos las historias de las abuelas y los abuelos Cachiquel, hay una primera parte que es el pueblo Cachiquel. Y ahí entonces, pues tomando de los libros, de los documentos históricos, como el memorial de Sololá y otros títulos, y lo que tenemos de los cronistas, hago una pequeña historia del pueblo Cachiquel, relacionando esta historia, que son 4 o 5 páginas, relacionándola con los cuentos de la tradición oral. Porque, por ejemplo,
cuando los cachiqueles llegaron de Tula, dice la historia, ¿verdad? Ese lugar que no sabemos qué es, que vinieron los grupos, que vinieron con los quichés, que los que después fueron los quichés, que los utugiles, y vinieron y andaban buscando dónde asentarse. Bueno, esa historia luego aparece también en la tradición oral, curiosamente se mantiene. O, por ejemplo, los cachiqueles encontraron el fuego, ¿verdad? Cuando encontraron el fuego, y ahí está el, ¿cómo se llama? El volcán Ishkanul, que seguramente ustedes ya oyeron de esta película que se ha hecho sobre que se titula así, Ishkanul. Bueno, es el volcán, el Ishkanul, donde encontraron el fuego, dicen las leyendas, ¿verdad? Entonces, todo eso en esta primera parte está en los documentos, en las crónicas, y cuento la historia del pueblo, como les digo, en poquitas páginas, pero es bueno porque los niños, los estudiantes no tienen idea, esto no está en los programas de educación, y si está de una manera con muy escasos datos y muy informal. Entonces aquí tienen una primera historia del pueblo. Y luego, bueno, tenemos fábulas que son muy simpáticas, muy interesantes, muy bonitas, muy alegres, interesantes también porque son fábulas con los animales, con la fauna propia mesoamericana, lo cual también es interesante, y a los niños de los colegios, que no son niños indígenas, a veces no conocen de estos animales. Y ahí es la primera vez que oyen de estos animalitos de la fauna mesoamericana y comienzan a interesarse y a investigar un poco más sobre esto. Entonces tenemos la parte de las fábulas y luego incorporé, cosa que no tenía tampoco en los otros libros, historias de la mitología. Porque es muy importante. Nosotros, yo no sé ustedes, pero yo he oído mucha gente, y a mí misma me ha encantado siempre la mitología griega, que sí, conocer de los héroes, etcétera, pero no conocemos de los mayas. Y aquí tenemos la mitología de cada uno de estos 4 pueblos, que son los más grandes, como les decía. Entonces, por ejemplo, la mitología, hay muchas cosas en común en la mitología, porque vamos a encontrar que se repiten algunas historias en los quichés, en los cachiqueles, en los mames y quechíes. Hay otras que son particularidades. Por ejemplo, la creación del hombre de maíz aparece en todas, ¿verdad? Aparece en todas. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, con el nombre que es náhuatl, que es mexicano, pero es la serpiente emplumada, aparece también. En los cachiqueles aparece en la laguna, así le llaman al lago de Atitlán, la laguna. Bueno, está la historia del fuego. En los mames, por ejemplo, aparece en español lo cambiamos un poco, y el ejército ha tomado este nombre, que son los caibiles. Pero el héroe, que es histórico, pero que se convirtió también en mitológico, es Kai Palam, que era el guerrero, el comandante de las fuerzas en lo que es Saculeu, pero que el nombre en Mam no es Saculeu, ese es un nombre quiché, pero había sido conquistado antes por los quichés y le habían puesto ese nombre. Entonces, Kai Palam, que era el guerrero que defendió esa fortaleza de Saculeu, y que es un personaje histórico, pero como les digo, se convierte en mitológico, porque según cuentan la mitología de los mames, él se fue a los Cuchumatanes, y desde los Cuchumatanes está pendiente para proteger a su pueblo. Entonces están todas las historias de Kai Palam y todo lo que sucedió. Y hay otras historias también así. En los quechís, en la mitología, es bellísima, bellísima, bellísima. Ahí lo que rescaté sobre todo fueron la historia del sol y la luna, ¿verdad? Que se enamoran el sol y la luna. Ellos van, en su mitología, van trabajando el sol y la luna,
y alrededor de ahí van explicando. Saben que la mitología es para explicar aquello que no se puede explicar con la razón o con la experiencia, ¿verdad? Entonces los pueblos crean su mitología. Entonces, el sol es Balamqué y la luna es la princesa Po. Y es toda la historia de que Balamqué se enamora de la princesa Po y todas las vicisitudes que pasan hasta que luego se consagra su amor y están en el cielo, en el firmamento, el sol y la luna. La mitología quechí va por ahí. Hay elementos muy hermosos en la mitología quechí. Uno de estos elementos es el pajarito del colibrí, por ejemplo, que si ustedes observan, el huipil de las mujeres quechí, ese bellísimo huipil blanco, todo blanco, ahí está tejido el colibrí, porque hay una historia de que la princesa Po estaba en su patio, estaba tejiendo, y Balamqué entra transformado en colibrí, y se pone a buscar la miel en la mata de tabaco. Entonces, en el huipil quechí está bordado el colibrí y está bordado la mata de tabaco. Y eso lo tienen constantemente las historias del sol y la luna, de la princesa Po y de Balanqué, la tienen todo el tiempo en toda la gente. Y también ahí hay una historia muy interesante, muy bonita, que es la historia de Chocl, que Chocl era amigo de Balanqué, pero se enamora también de la princesa Po, solo que no tiene éxito en su enamoramiento, porque la princesa Po está enamorada del sol, de Balanqué, y entonces Chocl llora. Y entonces las fuentes de agua, el mismo chipi chipi, la gente dice son las lágrimas de Chocl, ¿verdad? Es como hablan ahí. Entonces todo este tema de la mitología es sumamente interesante y hermoso, y es conocer a los héroes mitológicos. Desde luego que en la parte de Quiché, ahí están las historias que están en el Popol Vuh y se mantienen en la tradición oral. Se mantiene Ixmucané, la abuela, la dueña del maíz, y su esposo, el dios Ixpillacoc, que intervinieron en la creación, y lo cuenta la gente. Aparece la princesa Ixquic, y luego aparecen los gemelos, y luego de los gemelos, yo no sé, Marta Regina, que me diga si ella oyó esto, pero yo no he ido al mirador, no he podido ir a ese sitio. Dicen que también ahí están los gemelos en algunos monumentos, que son Hunahpu Xbalanqué, y entonces están las aventuras, y esas aventuras de Hunahpu Xbalanqué están todo el tiempo en la tradición oral, no solo de los quichés, están en la tradición oral de todos los pueblos mayas de Guatemala. Entonces, esa es la parte de la mitología, como les digo, es sumamente hermosa, que a mí me gustó mucho, la parte de las fábulas con la fauna mesoamericana, y luego los cuentos y leyendas. Y aquí sí le quiero decir, por ejemplo, a Conchita, que las historias de espantos que tenemos en la capital, que el Centro de Estudios Folclóricos de San Carlos y que es el Solara y todo recogieron, esas historias de terror aparecen también, si no con los mismos nombres, pero sí provocando ese efecto de miedo y de terror, de los espantos y tal, en las historias cachiqueles, lo cual es normal porque los primeros centros de gobierno español se erigieron en lo que era el territorio cachiquel, y la comunidad cachiquel está muy cercana a la capital, entonces hay una influencia que no estamos conscientes de ella, pero que existe, ¿verdad? Entonces aquí les tengo algunos personajes mitológicos para que ustedes los vean. Ahí está Hunahpu Xbalanqué, y también Kai Balam, que era un guerrero del mismo estilo. El Balamqué y la princesa Pop, la luna y el sol, la Ixmucané, la abuela, ¿verdad? Y aquí tenemos los lugares, hay
en todos los libros y en general en la tradición oral hay muchas historias de los nombres de los pueblos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los cachiqueles, esas son muy hermosas, las historias de los cachiqueles tienen, por ejemplo, la historia de Iximché, que añoran su ciudad, lo mismo los quichés añoran su ciudad Cumarcaj, que nosotros llamamos Gumarcaj, la recuerdan en la tradición oral. Pero también aparece la historia de Comalapa en los cachiqueles, por ejemplo, Comalapa, cómo se fundó, porque qué pasó que no había agua en Comalapa, lo que les costó encontrar el espíritu del agua, y ahí iban de regreso a Comalapa y ahí iban a llegar y llevaban el espíritu del agua para que la gente no tuviera nunca más problemas con el agua, y el que la llevaba cargada en una tinajita, el que llevaba cargado el espíritu del agua en una tinajita, se durmió un momento y se le quebró la tinajita y nunca hubo agua suficiente en Comalapa. Muy triste la historia. Y también la de San José Poaquil, la historia de San José Poaquil, ahí Poaquil es de Puac, Puac es dinero, porque dice que había oro, que encontraban oro en el río que pasaba por ahí. La historia del pueblo de Santa Polonia, de los cachiqueles también, Santa Polonia, la patrona de los dentistas, y cómo la santa la llevaban de un pueblo a otro, la querían, unos la querían otros, pero que la santa escogió quedarse en ese pueblo que luego se llamó Santa Polonia, y al que llegan todos los dentistas a pedirle su intercesión a Santa Polonia. Que cuenta toda la historia de Santa Polonia y otros pueblos cachiqueles. Y así como eso, pues tenemos también, hay una, de las historias de los pueblos, hay una historia muy hermosa que recogí, que es el mundo, no, perdón, esto no, es la historia de las fuentes que siempre tienen flores, que cuenta la historia de una región que se deforestó totalmente. Los mismos habitantes la deforestaron, abusaron de cortar los árboles y comerciar con las riquezas de aquel lugar. Y bueno, quedó todo triste, pero después tuvieron la suerte de encontrar otro medio de vida, y al dedicarse a ese otro medio de vida, la montaña volvió a florecer, y tan agradecidos quedaron, y dicen que eso es real, que todos los manantiales de esa región tienen siempre flores, porque las mujeres que van caminando a recoger leña o que van a lavar al río, lo que sea, cortan flores y las ponen adornando esos manantiales como un agradecimiento porque la montaña volvió a nacer. Entonces hay historias muy hermosas en torno a los lugares, a los nombres de los pueblos, a los nombres de los ríos, a los nombres de los lugares. Y bueno, también aquí tenía una lámina que no les mostré, que es la de la fauna, pero aquí les puse los cerditos, porque hay varios cuentos sobre los cerditos que no son originarios, no son indígenas, digamos, de Mesoamérica, fueron traídos por los españoles, sin embargo, cómo los han hecho propios, que es como pasó también con el trigo, que ya no se da, pero que cuando íbamos al altiplano, que veíamos aquellos mosaicos de trigo, el trigo también lo sentían como propio, sin embargo no es originario, y las ovejas, que la mayoría son ovejitas negras, no blancas, que también los rebaños se veían antes más desde la carretera a Occidente, tampoco son originarias, pero ya forman parte de la cultura, forman parte de la vida de la gente. Y lo mismo los cerditos, por eso los puse ahí. Y finalmente, antes de entrar a conversar un poquito sobre esto,
como les decía, en estas historias pues entran están los valores prioritarios de los pueblos. Y bueno, ahí destacamos el respeto a los mayores. Es muy importante, es clave en la cultura maya, el respeto a los valores, el respeto a la naturaleza, que desde luego ha habido problemas con el medio ambiente en algunas ocasiones, pero es como un legado que pueden los indígenas americanos, yo diría que en general a la humanidad, esa relación respetuosa con la naturaleza, sobre todo en los tiempos actuales de todos los problemas ambientales. La sabiduría, pero es muy importante porque vamos a encontrar que distinguen los cuentos, fábulas y demás entre el conocimiento y la sabiduría. Esto es muy marcado. El conocimiento no ayuda si no hay sabiduría. La sabiduría es cómo usar el pensamiento, el conocimiento. Y eso está presente también en todas las historias. Y hay una que es muy linda, un valor, perdón, que es muy lindo, que es el gozo por la vida. Son historias que nos hablan de resiliencia, nos hablan de alegría, del gozo por la vida, del aprecio por la vida, de superar los problemas y el dolor. Y entonces hay como una pátina de alegría a lo largo de todas estas historias. Y también, por qué no decirlo, la solidaridad. Entonces, hay valores prioritarios que están ahí y que, bueno, estos solo son unos cuantos, pero que al leer vamos encontrando y todo esto también nos ayuda a conocer a esos pueblos para entendernos mejor. Y bueno, pues solamente esto tenía yo como presentación del PowerPoint, pero podemos dialogar qué les ha parecido, qué observación tienen y yo les agradezco mucho sus comentarios y sus sugerencias y observaciones. Muchas gracias, Guillermina. Estuvo bellísimo. Yo me imagino que todo el mundo se siente ya con ganas de ir a conocer más profundamente los pueblos mayas, ¿verdad? Y yo solo quería comentar antes de que otras personas comenten todo el esfuerzo que hiciste para que se creara la Academia de las Lenguas Mayas. Ay, sí. Eso fue por ahí por el año 80 y pico, ¿verdad? Sí. Guillermina, la Universidad de Andívar, con Guillermina a la cabeza, fue la que promovió la Academia de las Lenguas Mayas para que fuera un primer paso para que no se perdieran los distintos lenguas. Solo quería recordarte eso. Eso yo también quiero recordarles y contarles porque tal vez no conocen esa faceta de Marta Regina. Marta Regina era ministra de Cultura y yo estaba luchando realmente para que hubiera una entidad que ayudara con los idiomas y también para fijar alfabetos latinos actualizados para escribir de manera muy cómoda los idiomas indígenas, y Marta Regina como ministra de Educación nos dio todo su apoyo. O sea que fue algo fantástico lo que pudimos hacer y gracias a eso pues ya la escuela bilingüe tiene pues sus alfabetos y los libros, se puede escribir con mucha comodidad, y la academia es una institución que pues que está en permanente estudio de estos idiomas, los promueve y los ha ido desarrollando la ortografía, etcétera, etcétera. Pero ella como ministra de Cultura en ese tiempo nos ayudó mucho. Qué bonito, qué dichosos somos de tener estos maravillosas personajes, mujeres tan instruidas y con tanto fervor a la patria que tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es el momento que podemos
abrir los micrófonos, abramos los videos y si alguien tiene algún comentario, una pregunta que hacerle a Guillermina, pues ya saben, levantamos la mano. Vamos a preguntarle al padre primero si él tiene algo que compartir, padrecito. Bueno, el problema es el paso del tiempo en esta evolución de un mundo cambiante de ahora. Los niños aprenden primero a manejar el celular antes de escuchar todas las tradiciones. Y la tradición ya no tiene lugar donde darse, porque no hay aquella paz, aquella reunión de la familia donde los abuelos estaban contando a los jóvenes. Esa estructura tiende a desaparecer. Pero agradezco mucho el trabajo que han hecho, sobre todo formando la conciencia que la identidad está vinculada con la cultura. Entonces, a pesar de que se adapten al mundo moderno, tiene que apreciar los elementos culturales que dan para ellos una identidad que viene a través de la historia y va hacia el futuro. Porque cuando se plantean un problema del futuro, ya lo ven dentro de una historia que pasó. Por lo tanto, la posibilidad de tomar decisiones conforme a todo lo que ha sido la evolución de su propia comunidad, que tiene de todo lo que ha sucedido en la historia, que ha sido evidentemente muy triste en parte. También la parte ladina no ve a la cultura indígena como una paralela, sino más bien como un obstáculo. Y entonces estamos siempre en una situación de superioridad, inferioridad, de una capacidad económica y la otra más débil. Depende mucho de la situación en que se están. Todo esto da miedo, aunque uno aprecia esos elementos culturales porque son esenciales. Y creo que con el paso del tiempo, la mentalidad ha cambiado. Los mismos indígenas están apreciando más los valores culturales y los quieren conocer. Así que trabajo como lo de Guillermina es un trabajo que abre horizonte en el mundo de las diferentes lenguas que también corresponden a elementos culturales. Gracias, Guillermina, ha sido muy interesante escucharla. Sí, gracias, padre. Otra cosa que yo quisiera comentar, Guillermina, tal vez tú, de este trabajo. Muchas tal gracias. vez Guillermina está de acuerdo conmigo, estoy segura que sí. Nosotros en la universidad estudiamos con el padre Galo. Él nos enseñó a nosotros a valorar nuestra cultura guatemalteca. Desde que empezamos en la universidad, él estaba ya escribiendo su libro Esculturas de Guatemala, no sé si lo conocen ustedes. Él nos estaba inculcando a todos los alumnos a que conociéramos un poco más de nuestra propia historia y nuestras leyendas y nuestra cultura en general, ¿verdad, padre? Y eso lo vivimos y desde que empezó la universidad, el padre Galo ha dejado un legado para que todo esto se pueda perdurar. Gracias. Bueno, ¿qué Nosotros dice? hicimos un trabajo, sobre todo con el clero, todos los seminaristas que estudiaban con nosotros filosofía en el seminario. Fue un programa de 27 años. Siempre, cada promoción de 3 años,
al final siempre tenía una apertura hacia la identidad, el aprecio de los valores culturales. Por lo menos la mentalidad del clero estaba ya un poco trabajada para evitar los prejuicios, que siempre hay un cierto sentido de superioridad que está por la sociedad, por la parte económica, es capitalista, y luego el clero a veces se apoya a ese lado de la sociedad. No tiene sensibilidad para la parte más débil, aún económicamente y por lo tanto culturalmente también más frágil. Vamos, vamos Pueden a, seguir preguntando. vamos ¿Puedo a, hablar, Conchita? sí, Sonia, perdón, fíjate que Rosalía levantó su mano hace un rato. Sí, no hay problema, Conchita. Gracias, Sonia. Dime, Rosalía, mejor dicho, dinos. Ajá, yo quería preguntarle a Guillermina, bueno, primero agradecerle todas sus palabras que de una manera u otra nos han enseñado lo que ignoramos, la verdad. Pero en algún momento dijiste que ese instituto, no sé cómo se me olvida el nombre, uno puede ayudar económicamente. ¿Cómo se puede ayudar o a qué cuenta podemos nosotros acreditarles? Si se nos lo puede mandar, Conchita, por Con mucho gusto. un lado, ¿verdad? Yo les puedo conseguir la información porque ya yo estoy desvinculada, digamos, soy miembro de la asamblea, pero voy a conseguirles porque realmente es una gran obra. Como yo les contaba, esto fue un padre jesuita alemán, que padre Galo conoció muy bien, padre Tattenbach, que pasó por acá, hizo su gran obra, la dejó porque murió más o menos unos 10 años después de haber fundado la obra, pero gracias a Dios se mantuvo y está ayudando a mucha gente. O sea, para mucha gente es la única opción y es muy barato. Yo les voy a mandar el dato para que quien quiera pueda apoyar también. Qué magnífico. Gracias. Gracias, Guillermina. Solo una pregunta. ¿El padre José María Chema ha estado en ese programa? Sí, él estuvo muchos años. Cuando murió padre Tattenbach, el siguiente director fue el padre Chema Andrés, exactamente. Él fue director por 20 años, una cosa así. Luego ya se fue a Panamá, me parece que fue que lo pasaron, ¿verdad? Pero padre Chema es la obra que él tuvo 20 años, exacto. Anterior fue el padre alemán que les cuento el padre Tattenbach. Ya. Es que aquí nosotros en el grupo, pues hemos mencionado frecuentemente al padre Chema, quien es el director de la casa donde vive Padre Galo de San Borja. Y realmente es un gran apoyo. Sí. El padre Chema, un hombre de un criterio muy amplio. Gracias, Guillermina. Sonia. Sí, Conchita, bueno, yo quería aprovechar la ocasión para felicitar a Guillermina, porque verdaderamente es un trabajo complicado en el sentido de que no es fácil encontrar la tradición de tantos años en diferentes lenguas y poder unificarlos en unos libros. Pero más que todo, también quería felicitarla por la ayuda que está haciendo a través de sus libros a Liger. Yo sí tuve oportunidad de tener varias empleadas domésticas que estudiaron en el Liger, iba precisamente a María Auxiliadora y lograron aprender a leer y a escribir y a sacar sus grados de primaria y de secundaria. Oían su programa todos los días en el radio y tenían sus cuadernos, hacían sus deberes. Así que esa es una gran labor y la felicito por la ayuda que le está dando a usted a Liger. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muy amable. Chiqui. No va Pini primero. Bueno, Guillermina, mucho gusto. Soy la Chiqui. Muchas gracias por la presentación que estuvo fabulosa.
yo quisiera oír algo del Popol Vuh. Yo sé que es el libro de los quichés, pero estamos en principios y quisiera oír algo de él. Bueno, qué lindo porque el Popol Vuh, hay diferentes ideas o opiniones, digamos, sobre el Popol Vuh, pero el Popol Vuh está escrito como una especie de título, solo que, porque ustedes saben que los grupos indígenas eran súbditos, los indígenas eran súbditos de la corona española, no eran otra cosa, eran súbditos, tan súbditos de la corona española como los españoles. Y ellos escribían títulos, en algunas ocasiones, títulos al rey, al monarca del momento, para decirle que tales territorios históricamente eran de ellos, etcétera, etcétera. Y generalmente el monarca hacía caso de esto y les daba una concesión de algo. Dicen, por ejemplo, que todavía en algunos lugares tienen los ancianos, los principales del lugar, tienen pues esas concesiones, documentos donde está la concesión que les hizo el monarca. Pues algunos dicen que el Popol Vuh quiso ser eso, es decir, un título, pero en el que los quichés dijeron es que este es el territorio original nuestro, y pero contaron desde la creación del hombre. Entonces es un texto mitológico muy interesante que cuenta la historia, el mito de la creación del hombre, de hombre de maíz. Hay una parte muy hermosa que, Chiqui, que yo siempre la trato de contar, porque en la creación del hombre, el Dios formador, creador, hizo un tipo de hombre, pero hizo varios experimentos, ¿verdad? Pero llegó a uno que era más de lo que él quería. Y dijo, no, yo lo que quiero es crear un ser que me venere. Eso es muy hermoso, o sea, que venere a la divinidad. Entonces, este que había creado, que tenía un grado mayor de desarrollo, dijo, no, eso no es lo que yo quiero. Entonces nos creó, dice el Popol Vuh, y nos creó con las limitaciones que tenemos como seres humanos. Somos seres limitados y estamos llamados, porque nuestro trabajo es venerar a Dios. Eso es muy hermoso. Entonces cuenta la creación del hombre, habla de los linajes, y bueno, ahí va, a especie de un memorial, un título, pero que viene desde el principio, ¿verdad? Entonces cuenta que vinieron de Tula estos grupos, y que eran toltecas, y aquí se mezclaron con los mayas que estaban acá, y los que vinieron pues son los grupos quiché, caxiquel, sutujil, ¿verdad? Sobre todo, y va contando pues la historia de cómo se fueron asentando, de los linajes, de los reyes, etcétera. Como yo acabo, y ahí Padre Galo va a saber esto, Gracias. yo acabo de dar una conferencia en donde mencioné a Fray Domingo de Vico, que escribió la Teología Indorum, que es una teología cristiana, pero que trata de incorporar el pensamiento indígena para crear puentes, digamos, y llevar el mensaje cristiano. Entonces, hay un profesor de la Universidad de Princeton que se llama Gary Sparks, que es tal vez el mayor especialista en la teología Indorum, y él dice que el Popol Vuh lo que es que salió como respuesta de los sabios quichés a la teología Indorum. Es decir, Fray Domingo de Vico, con todo su equipo de gente que trabajaron juntos para sacar la teología Indorum, ahí había
personas sabias quichés, probablemente gente de la nobleza, de la aristocracia quiché, que luego escribieron el Popol Vuh como para darle respuesta a Fray Domingo, como en ese diálogo. Eso podría ser también, ¿verdad? Es muy interesante. Y en los personajes del Popol Vuh, pues aparecen, como les decía, en la tradición oral, la abuela Ishmucané, la princesa Ishkik, aparece Xibalbá, que es ese lugar oscuro, ese lugar tenebroso. Hay que entender bien exactamente qué quiere decir. No es exactamente el infierno, pero es un lugar así especial. Aparecen los gemelos, que son los héroes ahí del Popol Vuh. Entonces es muy entretenido y muy interesante, ¿verdad? Y por supuesto, hay una edición que yo le recomiendo personalmente, que es una edición que trabajó un personaje, porque él, un doctor en antropología lingüística quiché, cuyo nombre era, porque murió ya, Luis Enrique Samcolop. Él hizo una edición, una versión poética del Popol Vuh que yo les recomiendo. Es bellísima y pueden leerse textos, si no de corrido, pero que sí es muy interesante. Muchas gracias, gracias. Guillermina. Muy linda tu explicación. Miren, chicos, faltan 5 minutos, así que vamos a tratar de poner a Pini y a María Cristina una tras otra. A ver, Pinita. Bueno, buenas noches, Guillermina. Bueno, más que nada para agradecerle la plática, me interesó un montón. Me hizo recordar los tiempos de Landívar cuando yo estuve trabajando ahí tantos años y cómo ayudamos siempre a preservar la cultura a través del Profas, a través de los estudiantes de comunicación que hacían programas también para IGER, etcétera, etcétera. Todo eso me hizo recordar todos esos tiempos tan lindos. Y lo que quería yo preguntarle, me gustaría mucho poder comprar los libros. Tengo unos nietos gringos que ahora los voy a ir a visitar y me gustaría, y están cabal en la edad entre los 12, 14 años, y me gustaría mucho llevarles eso de regalo para que vayan comprendiendo la riqueza que tiene la cultura maya. Entonces, si usted me puede decir dónde los puedo conseguir, yo estaría muy agradecida. Gracias, Guillermina. Muchas gracias, Pini. Sí, nos recordamos como toda la familia de aquellos tiempos, ¿verdad? Ay, sí, tan alegre, tantas cosas. Sí, Me tantas acordaba también cosas. del programa de USAID que se hizo con el instituto también para los estudiantes maya hablantes, los Sí, más todo destacados eso. que venían a estudiar con nosotros. Fue una experiencia muy, muy linda y muy Hermosísima. enriquecedora también para los alumnos, porque ellos se dieron cuenta que los chicos mayas tenían los mismos problemas que ellos, Sí, y eran ellos. Entonces, tan eso como se hizo un bonding muy lindo en las clases. muy lindo, sí. Bueno, y los libros los encuentran en Sofos, ahí los están vendiendo. Ah, bueno, Sofos. perfecto. Entonces los Ajá, voy a ir a comprar allá. Ujú. sí. Ujú. Tengo un nieto que es bastante intelectual y que le gusta eso, Ah, entonces ese me pareció un buen regalito. qué Gracias. mejor regalo. Muchas gracias. Sí, María gracias, Cristina. Guillermina. Gracias, Conchita, gracias, Guillermina, y gracias, padre, y a todos. Cristina, ¿qué Mi tal? pregunta iba más o menos por donde la de Pini. Yo quería felicitar a Guillermina por la presentación, sumamente ilustrativa, interesante, amena, como todo lo que ella presenta siempre. Felicitaciones por estos libros y también quería saber dónde los podríamos comprar. Y un comentario más, tengo una nieta que está estudiando en el Colegio Metropolitano. Les están enseñando cachiquel. Yo pienso que, no quiero entrar a porque ya tenemos poco tiempo, pero creo que estos libros sería algo mucho Mejor. más ameno y más didáctico para estos chicos, Sí. que aprender cachiquel realmente, ¿verdad? Y ver cómo podemos movernos entre todas para ver que el ministerio introdujera estos libros para los niños, porque realmente es una manera muy amena y muy, como dice Guillermina, entender que los niños son iguales y aprenderlos a conocer, o así el padre, en otro enfoque, en otro approach, que es lo que se hace normalmente con estas clases. Muchas gracias. Gracias, Cristina, muchas gracias.
Pues efectivamente todos le damos las gracias a Guillermina por habernos tenido una hora más, de una hora muy entretenidos. Eso es mejor que película, pero porque nos ilustró. La verdad es que nos vino muy bien en este momento en el grupo, porque estamos terminando con el Padre Nuestro y estamos ya entrando a la etapa final del folleto de la misa. Entonces fue un buen momento para tener este tipo de charla que una persona que es miembro de nuestro grupo, que se ha identificado muy bien con el grupo, que participa en todo, que la vamos a ver en vivo y a todo color, primero Dios, el 23 de junio, como a la mayoría de los presentes por Zoom. Y entonces ha sido una muy grata oportunidad de escucharla. Sinceramente, gracias. Y Padre Galo, pues para terminar, como siempre, necesitamos su bendición y nos quedamos pendientes para escuchar ya nuevamente del folleto del Padre a Claudia el próximo lunes. Ella va a presentar, ahorita no me lo sé de memoria los títulos, pero bueno, ahí se los pongo en avisos urgentes. Gracias, Claudia, ya vi que está por aquí hoy. Entonces la esperamos también muy felizmente el próximo lunes. Quedamos a sus órdenes, Padre, para escuchar su bendición. Agradecemos al Espíritu Santo su asistencia en esta escucha de un mundo que está presente en nosotros, pero que es muy difícil de descifrar y sobre todo de aceptar en su plenitud. La barrera cultural siempre nos impide penetrar en el mundo del otro, pero vivimos en un mundo, en el mismo contexto, en la misma unidad. Tenemos que superar esta barrera para que el hombre que vive dentro de su cultura sea respetado, apreciado y sus valores también, para que la armonía de esta sociedad persista. En estas últimas elecciones que ha habido, a pesar de toda la bulla que puede haber, pero hay un fenómeno nuevo, una coalición entre grupos indígenas determinaron el resultado fundamental de toda la bulla que existió. Eso es un fenómeno nuevo, porque es una entidad política que presiona el gobierno y puede conseguir una evolución. Todo lo que es un conocimiento más profundo de estas identidades nos prepara a una mayor comprensión y respeto y amor entre personas que Dios nos colocó dentro de ese territorio. Agradecemos al Espíritu Santo su ayuda y le pedimos para que la podamos asumir dentro de nuestra mente, para que cambiando nuestra mentalidad vivamos en un mundo más justo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre Padre. Guillermina. Gracias a todos. Gracias, Guillermina. Gracias a todos. Gracias, Gusto Padre. verlos. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Padre. Buenas noches Sí. a Adiós. todos. Mari, qué bueno que logró entrar. Felicitaciones. Buenas noches. Gracias, no noches. tengo Buenas internet, noches. por eso es que no Gracias, podía Padre. entrar. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Guillermina. noches a todos. Excelente su Gracias. presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Venga, me amo. Buenas noches.